Hoy vamos a hablar de una historia muy particular, que te va a hacer pensar mucho sobre la gente que nos rodea, sobre sus intenciones y sobre lo fácil que es juzgar sin saber toda la verdad. Esta es la historia de un millonario, sí, un millonario que decidió hacerse pasar por un mendigo durante un día. Lo hizo para ver de verdad cómo la gente lo trataría si fuera alguien sin poder, sin dinero, alguien a quien muchos simplemente prefieren ignorar. Así que si estás listo para una historia que te dejará pensando y quizás también con una sonrisa, te pido que te quedes conmigo hasta el final. Y recuerda, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto, porque créeme, esta historia trae algo bueno escondido entre cada línea. Bueno, la historia comienza así. Hace muchos años, había un hombre llamado Gabriel. Él era el dueño de un famoso restaurante en el centro de la ciudad, un lugar que los ricos amaban visitar, y también un lugar donde los que trabajaban allí tenían un sueldo digno y un ambiente de trabajo bastante cómodo. Gabriel, a pesar de su éxito, siempre había sido una persona sencilla. Él recordaba muy bien de dónde venía, lo duro que había trabajado para llegar a donde estaba hoy. Un día, decidió hacer algo un poco fuera de lo común. Decidió disfrazarse de mendigo, con ropas viejas y sucias, el pelo desordenado, e incluso se colocó unas gafas rotas para completar la apariencia. Lo hizo porque quería, como decirlo, quería entender qué sentían aquellas personas que no tenían nada. Quería ver si aquellos que trabajaban para él, especialmente los más nuevos, trataban a los demás con respeto, o si el dinero y el poder los hacía actuar diferente con aquellos que, a simple vista, no parecían importantes. La nueva camarera, llamada Ana, había sido contratada hacía apenas una semana. Ana era joven, tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación, pero claro, Gabriel nunca le había hablado más allá de las entrevistas y de los primeros días de trabajo, y ahora quería verla en acción, sin que ella supiera quién era él. Así que esa mañana de domingo, Gabriel se sentó justo fuera del restaurante, en una esquina donde los transeúntes apenas lo miraban. Se acurrucó bajo una manta sucia y colocó un pequeño cartón frente a él que decía «Tengo hambre». Se quedó ahí, solo observando cómo las personas pasaban apresuradas, algunos ni siquiera volteaban a verlo, otros le dirigían miradas de desprecio, y algunos pocos depositaban una moneda. Después de un par de horas, se levantó lentamente y caminó hacia la puerta del restaurante. Se acercó a la entrada y ahí estaba Ana, justo en el momento perfecto. Ella estaba sirviendo unas mesas cerca de la ventana, y Gabriel decidió entrar, a ver cómo reaccionaría ella cuando viera a un mendigo entrando a uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Ana lo vio de inmediato. Su rostro mostró algo de sorpresa, incluso algo de confusión. Gabriel podía sentir la tensión en el ambiente, algunas miradas de los clientes que rápidamente se enfocaron en él. En ese momento pensó: aquí es donde todo se define, aquí es donde veo quién es realmente Ana. Ana se acercó con pasos rápidos y Gabriel pudo notar que sus manos temblaban un poco. «Señor, lo siento, pero este lugar no es para usted», le dijo al principio con una voz suave pero que intentaba ser firme. Gabriel sintió un pinchazo en el pecho. ¿Acaso Ana lo iba a sacar del lugar sin más? Pero entonces, algo cambió. Ana lo miró a los ojos, vio algo en la mirada de Gabriel que hizo que sus palabras se quebraran un poco. Aunque, espere, déjeme ver qué puedo hacer por usted. No se mueva por favor», dijo ella, y sin esperar una respuesta, se dirigió rápidamente hacia la cocina. Gabriel la vio alejarse y no pudo evitar sonreír bajo su barba falsa. No lo había echado, no lo había tratado como si no mereciera estar allí. Había algo en esa chica que era diferente, algo que no se veía todos los días. En pocos minutos, Ana regresó con un plato caliente en sus manos y una copa de agua. Se acercó a Gabriel y le dijo en voz baja:
casi susurrando para no atraer la atención del gerente. No debería hacer esto, pero nadie merece pasar hambre. Siéntese aquí en esta mesa y coma tranquilo. Prometo que hablaré con el jefe si se enoja. Las palabras de Ana fueron como un golpe al corazón de Gabriel. Ella estaba dispuesta a arriesgar su trabajo por alguien que todos los demás consideraban un nadie. ¿Cuántas veces, pensó Gabriel, las personas juzgan a otros sin saber lo que realmente llevan dentro? ¿Cuántos habrían tratado así a un desconocido, arriesgándose a perder su empleo en un lugar como este? Se sentó en la mesa que Ana le indicó, y ella lo atendió con cuidado, le ofreció más agua y hasta le dio una sonrisa cálida. Mientras comía, Gabriel observaba cada detalle, cómo Ana trataba a los otros clientes, cómo intentaba mantener el equilibrio entre ser atenta con todos y ayudar al mendigo sin llamar demasiado la atención. Gabriel terminó el plato y justo cuando Ana se acercó para retirar los platos, él decidió que era el momento de rebelarse. Se quitó las gafas rotas y se pasó la mano por el cabello, tratando de arreglar un poco el desastre que llevaba encima. Ana se detuvo por un segundo y lo miró con más detenimiento. Había algo en esa cara que le resultaba familiar, pero no podía ser posible. Gabriel entonces se levantó y con voz tranquila pero firme dijo, Ana, soy Gabriel, el dueño de este restaurante. El rostro de Ana pasó por 1000 emociones en cuestión de segundos: sorpresa, confusión, miedo, hasta vergüenza. Ella balbuceó: yo no sabía, señor, lo siento mucho si hice algo mal, pero antes de que pudiera decir más, Gabriel levantó la mano, pidiéndole silencio. Lo que hiciste hoy, Ana, fue algo increíble, dijo él, con la voz entrecortada. No todos hubieran tenido la valentía de ayudar a alguien que parece no tener nada. Y eso es exactamente lo que necesitamos aquí. Gabriel dejó que el silencio llenara el espacio por un momento, viendo cómo la sorpresa aún estaba grabada en el rostro de Ana. Ella parecía no saber cómo reaccionar. Por un instante, miró hacia el suelo, claramente preocupada por lo que vendría después. Quizás me despidan, era lo que parecía pensar. Pero Gabriel tenía otros planes, unos mucho más diferentes de lo que Ana podía imaginar. Así que, Gabriel hizo una pequeña pausa, mirándola directamente: quiero recompensarte por tu amabilidad. Pocas personas muestran el corazón que tú tienes, y eso es algo que aprecio muchísimo. Ana soltó un suspiro, y algo de su preocupación comenzó a desvanecerse. Aunque no podía evitar que sus manos siguieran temblando un poquito mientras hablaba. Ese señor, yo solo hice lo que cualquier persona debería hacer, dijo ella en voz baja, casi como disculpándose. ¿De verdad crees que cualquier persona lo habría hecho, Ana? Gabriel se cruzó de brazos, mientras la miraba atentamente. He estado aquí toda la mañana, y créeme, tú has sido la única que se ha detenido a ofrecerme algo más que una mirada de desprecio. Eso dice mucho de ti. Ana levantó la vista, con los ojos brillando ligeramente, como si el reconocimiento de Gabriel fuera más de lo que hubiera esperado. Gabriel entonces decidió no alargar más la espera. Quería darle a Ana la sorpresa completa, sin anticipos. Voy a darte algo que mereces, porque los buenos actos deben recompensarse. A partir de hoy, quiero que tomes una posición diferente aquí en el restaurante, dijo mientras sonreía ampliamente. El silencio de Ana era palpable, como si su cerebro tratara de procesar cada palabra que acababa de escuchar. Ella preguntó, de nuevo un poco dudosa. ¿Qué posición, señor? Gabriel hizo un gesto para que lo siguiera, y los dos caminaron hacia la oficina del restaurante, apartándose de la vista de los clientes, quienes también habían comenzado a notar lo que estaba pasando. Cuando llegaron a la oficina, Gabriel tomó un sobre de su escritorio y se lo entregó a Ana. Aquí hay algo para ti, dijo, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de alegría y satisfacción. Ana miró el sobre con confusión, pero también con una chispa de curiosidad. Lentamente lo abrió, encontrándose con una carta formal que comenzaba con las palabras: felicitaciones,
Ha sido promovida a supervisora de personal. Ana parpadeó un par de veces, como si no pudiera creer lo que veía. Supervisora, dijo en voz baja, mientras una sonrisa tímida comenzaba a dibujarse en sus labios. Gabriela sintió y añadió, sí, he visto la forma en que trabajas, cómo te preocupas por los clientes y ahora, cómo has mostrado una verdadera calidad humana. Creo que tienes lo necesario para guiar al equipo y para hacer crecer este lugar aún más. Ana parecía estar luchando por contener las lágrimas. Ese señor, de verdad, no sé qué decir, yo, solo hago lo mejor que puedo. Gabriel sonrió ampliamente. Y eso, Ana, es lo que hace la diferencia. Las personas que simplemente hacen lo mejor que pueden, sin esperar nada a cambio, son las que de verdad dejan una marca. Gabriel le pidió que tomara asiento y comenzó a explicarle cómo el nuevo puesto traía una serie de responsabilidades mayores, pero también un salario más alto, un horario más flexible y algunas oportunidades adicionales de capacitación. Ana parecía estar en una nube. Todo esto era mucho más de lo que esperaba cuando tomó el trabajo de camarera apenas unas semanas atrás. Gabriel entonces le dijo algo que hizo que el rostro de Ana se llenara de incredulidad. Pero además de esto, quiero darte algo más, Ana. Gabriel se puso de pie y comenzó a caminar hacia un pequeño armario donde guardaba algunos documentos importantes. Sacó un par de papeles y se los mostró a Ana. Este es un cheque, dijo, entregándoselo a Ana con una mirada seria. Ella lo tomó con manos temblorosas y miró la cantidad escrita en él. Era una suma considerable, suficiente para resolver muchos de los problemas económicos que sabía que tenía. Ana abrió la boca, pero no le salían las palabras. Solo podía mirar el cheque y luego a Gabriel, como si esperara que fuera algún tipo de broma. Quiero que aceptes esto como un agradecimiento por tu bondad. A veces, las buenas acciones no tienen una recompensa inmediata, pero créeme, tarde o temprano, siempre se ven reflejadas. Gabriel se rascó la cabeza un poco incómodo, tratando de buscar las palabras adecuadas. Sé que esto no es común, pero tú tampoco eres una persona común, Ana. Ana finalmente rompió el silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo, no puedo aceptar esto, es demasiado, dijo, pero Gabriel negó con la cabeza de inmediato. Puedes, y lo harás. Porque hay muy pocas personas que se atreven a hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y yo quiero que sepas que este mundo necesita más personas como tú, Ana. Este restaurante necesita más personas como tú. Ana se quedó en silencio, y después de un momento, se secó las lágrimas y miró a Gabriel, intentando esbozar una sonrisa. Gracias, de verdad, no sé cómo agradecerle todo esto. Gabriel hizo un gesto con la mano, como si no fuera nada. No necesitas agradecerme nada, Ana. Solo sigue siendo como eres, sigue ayudando a quienes lo necesitan, y sigue demostrando que el verdadero valor de una persona no está en el dinero que tiene, sino en el corazón que muestra. En ese momento, Ana entendió que la vida tiene formas curiosas de mostrar lo que es realmente importante. Para Gabriel, ese día había sido una revelación también. Se había dado cuenta de que el éxito de su restaurante no se medía solo en cifras de ventas o en cuántas mesas llenas tenía cada noche, sino en la clase de personas que trabajaban allí, en los valores que compartían. Y mientras Ana salía de la oficina con el cheque aún en sus manos, Gabriel se quedó mirándola irse, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Había algo increíblemente gratificante en recompensar a aquellos que realmente lo merecían, aquellos que hacían el bien sin mirar a quién. Esa noche, mientras el restaurante seguía funcionando como de costumbre, con las risas de los clientes y el ruido de los platos llenando el lugar, Gabriel decidió que haría esto más a menudo. Que seguiría buscando a esas personas que podían hacer una diferencia, que harían del mundo un lugar mejor con solo un pequeño empujón. Así que, amigos, si alguna vez se cruzan con alguien que parece no tener nada, recuerden esta historia.
Porque no sabemos cuando estamos frente a alguien que tiene más de lo que podemos imaginar, solo hace falta mirar con el corazón. Y recuerden, like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto, porque, quién sabe, tal vez la próxima persona en recibir una sorpresa así seas tú. Ana salió de la oficina con el cheque en la mano y el corazón latiéndole muy rápido. Se sentía como si estuviera en un sueño, uno del que no quería despertar. Caminó por el restaurante mirando a su alrededor, y de repente, todo parecía diferente. Cada mesa, cada cliente, cada pequeño detalle que antes le parecía simple ahora tenía un nuevo significado. Sentía que su responsabilidad era aún mayor, y esa sensación era agridulce, pero sobre todo emocionante. Las voces de los comensales llenaban el lugar, mientras algunos reían y otros charlaban en voz baja. Ana se detuvo por un momento y miró a una familia que parecía estar disfrutando de una noche especial. La pequeña niña de la familia levantó la vista y se encontró con la mirada de Ana, le sonrió. Y en ese momento, Ana sintió una especie de paz interior. Quizás todo realmente tenía un propósito. Gabriel, por otro lado, también estaba pensativo. Desde la oficina podía ver cómo Ana volvía a la sala con una nueva actitud, con una seguridad que antes no tenía. Se sintió orgulloso, como si de alguna manera hubiera contribuido a hacer crecer algo más allá de su restaurante, una persona, una vida. Y esa sensación era algo que ninguna cantidad de dinero podía igualar. Es curioso, pensó Gabriel, cómo el acto más pequeño puede tener una repercusión tan grande, como una sonrisa, un gesto de amabilidad, puede transformar no solo un día, sino una vida entera. Se quedó un rato allí, mirando por la ventana de la oficina, pensando en cómo aquella mañana había comenzado con el disfrazado de mendigo, sintiendo el frío y la indiferencia de quienes pasaban, y ahora se encontraba, irónicamente, más lleno que nunca. Pasaron algunas semanas desde aquel día, y Ana ya estaba acomodándose a sus nuevas responsabilidades como supervisora. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo sentía un gran orgullo. No podía dejar de pensar en el momento en que Gabriel se reveló como el dueño del restaurante, ese momento aún le parecía surrealista. Sin embargo, Ana sabía que debía enfocarse en ser la mejor versión de sí misma. Gabriel, mientras tanto, comenzó a notar algo interesante en la actitud del equipo. La noticia de la promoción de Ana no tardó en extenderse, y la mayoría del personal quedó impresionado. Algunos se preguntaban si ella había hecho algo extraordinario, otros simplemente la felicitaban, pero lo cierto es que algo cambió en el ambiente laboral. Se sentía una especie de contagio de bondad, como si todos quisieran seguir el ejemplo de Ana, como si su historia les hubiera inspirado a ser mejores en sus propios roles. Un día, Gabriel decidió reunir a todos sus empleados. Lo hizo en un momento de poca actividad, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar. Pidió que se reunieran en la parte trasera, en la sala de personal, donde había colocado algunas sillas y dispuesto un espacio para hablar. Todos estaban allí, los cocineros, los camareros, el personal de limpieza, hasta el gerente, que observaba con curiosidad lo que Gabriel iba a decir. Gabriel los miró a todos y luego fijó la mirada en Ana. Todos ustedes son importantes para mí, comenzó diciendo, pero hay algo que debemos entender. Este restaurante no solo debe ser un lugar de buena comida, debe ser un lugar donde los valores cuenten. Gabriel hizo una pausa, su voz resonaba con sinceridad. He visto cómo Ana actuó cuando creyó que nadie la miraba. Y eso es lo que quiero que todos hagamos. Que tratemos a los demás como si fueran parte de nuestra familia, aunque no tengamos nada que ganar. Porque, al final del día, lo que cuenta, lo que realmente importa, es cómo hacemos sentir a los demás. Ana sintió que sus ojos se humedecían nuevamente. No podía creer que Gabriel estuviera hablando de ella frente a todos de esa manera. El resto del personal la miraba, algunos con sonrisas sinceras, otros con admiración, y de pronto,
Ana se sintió completamente aceptada y apreciada. Después de esa reunión, todo pareció cambiar para mejor en el restaurante. Los empleados comenzaron a trabajar en equipo con un nuevo espíritu de colaboración. Ya no era solo un trabajo, se había convertido en una misión compartida, una misión de tratar a todos con dignidad, desde los clientes que llegaban con trajes elegantes hasta aquellos que simplemente buscaban un lugar donde refugiarse del frío con un café caliente. El cambio no pasó desapercibido para los clientes. Algunos de ellos comenzaron a notar que había algo diferente en el restaurante, algo en el ambiente que lo hacía más acogedor. Más y más personas hablaban del restaurante no solo por la calidad de la comida, sino también por la calidez humana que experimentaban cada vez que entraban. Había una conexión, un detalle especial en cada interacción que hacía sentir a todos más cercanos. Un día, Gabriel decidió llevar su experimento un paso más allá. Decidió abrir el restaurante una noche para aquellas personas sin hogar que él veía todos los días en las calles de la ciudad. Anunció al personal que sería una cena solidaria, una noche en la que el restaurante abriría sus puertas para aquellos que no podían pagar, para ofrecerles una comida caliente y un momento de dignidad. Al principio, la propuesta causó sorpresa y cierta preocupación entre algunos empleados. Pero cuando Gabriel les explicó su razón, cuando les contó lo que había sentido aquella mañana que pasó disfrazado de mendigo, todos estuvieron de acuerdo en que era algo que debían hacer. Esa noche fue especial. Ana, junto con los demás empleados, se aseguraron de que cada detalle fuera perfecto. Prepararon mesas con manteles impecables, flores frescas y la mejor comida que el restaurante podía ofrecer. Gabriel, vestido de chef, salió a saludar personalmente a cada invitado que entraba, mientras Ana y los otros camareros los atendían como si fueran los comensales más importantes que habían tenido nunca. Uno de los invitados aquella noche era un anciano, con la barba blanca y el rostro lleno de arrugas que contaban historias de muchas penas y pocas alegrías. Gabriel se acercó a él y lo saludó con una sonrisa. «Bienvenido, espero que disfrute de la cena», dijo mientras le ofrecía su mano. El anciano lo miró sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a recibir tanta atención, y con los ojos vidriosos le respondió: «Gracias, hijo, no sabes cuánto significa esto para mí». Las palabras del anciano resonaron profundamente en Gabriel. Se dio cuenta, una vez más, de que el verdadero valor de lo que estaban haciendo no era en el dinero ni en la reputación del restaurante, sino en esas pequeñas, pero profundas conexiones humanas. Sentía que aquella noche estaba haciendo algo que trasciende, algo que realmente valía la pena. Al final de la noche, cuando los invitados se retiraban, Gabriel se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. La felicidad y gratitud que vio en los ojos de aquellas personas era algo que no se podía medir ni comparar con ningún logro empresarial. Se dirigió hacia Ana, quien también parecía cansada, pero con una sonrisa radiante en el rostro. «Lo hicimos bien hoy, Ana», le dijo Gabriel, y ella asintió, con lágrimas en los ojos: «Sí, señor, lo hicimos muy bien». Ese fue solo el comienzo de muchas noches similares. Gabriel decidió que la cena solidaria se convertiría en una tradición mensual en el restaurante, y cada vez, más y más personas querían ser parte de ello. Algunos clientes habituales incluso comenzaron a ofrecerse como voluntarios, trayendo donaciones, ayudando a servir y compartiendo momentos con aquellos que más lo necesitaban. Y así, el restaurante de Gabriel se convirtió en algo más que un lugar para disfrutar de buena comida, se convirtió en un símbolo de esperanza, en un ejemplo de cómo la bondad puede ser el ingrediente principal para transformar vidas. Ana se convirtió en una líder dentro del equipo, inspirando con su ejemplo, demostrando que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. El día que Gabriel decidió hacerse pasar por mendigo, nunca imaginó el efecto dominó que tendría ese simple acto. Descubrió que cuando una persona actúa con verdadero corazón, con bondad genuina y desinteresada, puede generar un cambio enorme en el mundo que la rodea.
A medida que los meses pasaban, las cenas solidarias se volvieron un evento esperado por todos. Las personas sin hogar que asistían cada vez eran más numerosas, y había comenzado a formarse una comunidad de voluntarios dispuestos a ayudar, no solo con la comida, sino también con palabras de apoyo, con risas compartidas y hasta con consejos para aquellos que querían cambiar su situación. La iniciativa de Gabriel fue creciendo tanto que comenzó a atraer la atención de los medios. Un periodista local se interesó en la historia y se acercó al restaurante para entrevistar a Gabriel. Quería saber qué lo había inspirado a hacer algo así, y por qué un restaurante de lujo estaba abriendo sus puertas para aquellos que no podían pagar ni un solo plato del menú. Gabriel se tomó un momento para pensar antes de responder. Luego miró al periodista, con una expresión tranquila y sincera, y dijo, la verdad es que esto comenzó por curiosidad, pero también por una necesidad personal. Necesitaba saber cómo eran tratadas las personas que no tenían nada, y terminé dándome cuenta de que, aunque no podemos cambiar el mundo entero, sí podemos cambiar el mundo de alguien, al menos por un momento. Y eso hace toda la diferencia. El reportaje se transmitió en la televisión local y también se compartió en redes sociales. Lo que Gabriel no esperaba era la reacción tan positiva que tendría la historia. En pocos días, cientos de personas comenzaron a escribirle al restaurante, queriendo colaborar de alguna manera, donar alimentos o incluso simplemente agradecerle por el ejemplo. Entre todos esos mensajes, hubo uno que llamó particularmente la atención de Gabriel. Era un mensaje de una persona llamada David, que decía, hace años, yo también fui alguien que no tenía nada, vivía en las calles y muchas veces pensé que no había futuro para mí. Hoy tengo una empresa pequeña, y gracias a personas como tú, he aprendido que todos merecemos una segunda oportunidad. Quisiera colaborar con tu causa de alguna manera, por favor dime cómo. Gabriel sintió que esas palabras lo conmovían profundamente. Respondió a David, agradeciéndole por querer ayudar y dándole detalles sobre cómo podían trabajar juntos para mejorar las cenas solidarias. Pronto, comenzaron a llegar cajas llenas de provisiones que David enviaba cada semana. Gabriel se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo ya había superado cualquier expectativa que tuviera al principio. Había creado una cadena de bondad que se extendía y conectaba a personas que de otro modo nunca se habrían encontrado. Un día, mientras preparaban una de esas cenas, Ana se acercó a Gabriel con una pregunta que llevaba tiempo pensando. Señor Gabriel, ¿alguna vez pensó en abrir otro restaurante? Quiero decir, uno donde se pueda atender a personas sin hogar todos los días, no solo una vez al mes. Gabriel levantó la mirada, un poco sorprendido por la pregunta. Vio la expresión seria de Ana, la chispa en sus ojos, y se dio cuenta de que la idea no era descabellada. Es interesante lo que dices, Ana, dijo Gabriel, mientras se cruzaba de brazos y reflexionaba. Es cierto que hemos visto una gran necesidad, y no puedo evitar pensar que si podemos hacer algo más, deberíamos intentarlo. La conversación quedó ahí, pero la semilla de la idea ya estaba plantada. Esa misma noche, mientras Gabriel estaba en su casa, no podía dejar de pensar en la sugerencia de Ana. Pensaba en las caras de los hombres, mujeres y niños que habían asistido a sus cenas solidarias, las sonrisas de agradecimiento, la esperanza que lograban sentir por un momento. Se levantó de su sillón y comenzó a tomar notas. ¿Y si realmente abriera otro lugar? Un lugar que no fuera simplemente un restaurante, sino un refugio, un lugar donde la gente pudiera encontrar un poco de consuelo, de humanidad. Con el tiempo, Gabriel comenzó a diseñar un plan. Empezó buscando un local en una parte de la ciudad donde la situación de pobreza fuera más evidente. Encontró un edificio viejo, con suficiente espacio para convertirlo en una cocina comunitaria y un comedor amplio. Y lo más importante, decidió que este nuevo restaurante, llamado El Refugio, sería un lugar donde cualquiera pudiera entrar sin importar su situación económica. Todo el mundo sería bienvenido, y nadie se iría sin un plato de comida caliente.
Cuando compartió la idea con Ana y con el resto del personal, las reacciones fueron emocionantes. Ana, en particular, estaba radiante. «Señor Gabriel, esto es increíble, de verdad vamos a hacerlo», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Gabriel asintió con una sonrisa. «Sí, Ana, y necesito que estés a mi lado en esto, tú eres la razón por la que estamos aquí». Los trabajos comenzaron en el edificio antiguo, y pronto, los voluntarios empezaron a llegar para ayudar a limpiar, pintar y remodelar. David, el empresario que había escrito a Gabriel, se convirtió en un apoyo clave. Ofreció financiar parte del proyecto y también se unió como voluntario. Había algo hermoso en ver a tantas personas unidas por un propósito común, ofrecer dignidad y calidez a aquellos que más lo necesitaban. El día de la inauguración del refugio fue especial. Gabriel decidió que quería que fuera algo íntimo, no una gran celebración ni algo pomposo, sino simplemente un día en el que las puertas se abrirían y las personas entrarían. Ana estaba en la puerta, recibiendo a los primeros visitantes. Los rostros de aquellos que entraban mostraban sorpresa y una mezcla de gratitud e incredulidad. Algunos parecían no estar seguros de si realmente podían estar allí, si realmente podían sentarse y recibir una comida sin ningún costo. Gabriel caminó hacia uno de los hombres que acababa de entrar, un hombre de unos 50 años que parecía tener años de sufrimiento en su rostro. «Bienvenido», le dijo Gabriel con una sonrisa, «siéntese donde quiera, aquí estamos para servirle». El hombre, con lágrimas en los ojos, solo pudo responder con un gracias casi inaudible. Se sentó, y en pocos minutos Ana le estaba sirviendo un plato humeante de sopa y pan fresco. El ambiente dentro del restaurante era cálido, no solo por la calefacción, sino por la energía de las personas que estaban allí. Aquellas personas que habían llegado con miradas cansadas, poco a poco comenzaron a relajarse, a sonreír tímidamente, a conversar entre sí. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, sintieran que pertenecían a algún lugar. Una de las cosas más sorprendentes que ocurrió en el refugio fue la conexión entre los propios visitantes. Pronto se empezaron a formar lazos de amistad entre ellos, y algunos de los que venían regularmente comenzaron a ofrecerse como voluntarios también. Querían ayudar a servir, a limpiar, querían ser parte de algo más grande. Y para Gabriel, eso era todo. Sabía que había logrado no solo alimentar cuerpos, sino también alimentar almas. Ana fue la encargada de organizar a los nuevos voluntarios. Ella misma se había convertido en una líder natural, y Gabriel no podía estar más orgulloso de verla crecer. Sabía que el espíritu de Ana, su compasión y su forma de tratar a cada persona con respeto y empatía, eran la razón por la cual el refugio funcionaba tan bien. Ana representaba todo lo que Gabriel quería que su restaurante fuera, y ahora, también este nuevo proyecto. Pasaron los meses, y el refugio se convirtió en un punto de referencia en la comunidad. Las personas que asistían sabían que allí no solo recibirían comida, sino también una palabra amable, un lugar seguro, un momento de paz. Y el impacto no se quedó solo ahí. Otras personas, inspiradas por lo que Gabriel había hecho, comenzaron a replicar la idea en otras ciudades. Se formó una red de refugios, lugares donde la bondad era el principal ingrediente, donde cada persona era tratada como un ser humano valioso. Gabriel sabía que todo esto había comenzado con una simple curiosidad. Con querer entender cómo era ser tratado como alguien invisible, alguien que no tenía nada. Y lo que había aprendido había cambiado su vida para siempre. Había entendido que la verdadera riqueza no estaba en los números de una cuenta bancaria, ni en los lujos que pudiera comprar. La verdadera riqueza estaba en la capacidad de transformar vidas, de ofrecer una mano cuando alguien más lo necesitaba, de ser un faro en la oscuridad. Y mientras Gabriel se detenía a mirar una vez más el comedor del refugio lleno de risas, de rostros relajados y agradecidos, supo que todo había valido la pena. Porque, al final del día,
Lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino lo que damos. Gabriel se encontró cada vez más involucrado en el día a día del refugio. Ya no era solo el dueño de un restaurante elegante, se había convertido en un símbolo de esperanza para quienes más lo necesitaban. Su presencia constante en el refugio lo acercó a las personas que acudían allí. Ya no eran simplemente desconocidos para él, sabía sus nombres, sus historias, conocía sus luchas y también sus sueños. Uno de esos sueños le llamó particularmente la atención. Era el de una joven llamada Mariana, que había llegado al refugio con sus 2 hijos pequeños. Mariana tenía una mirada cansada, pero cada vez que veía a sus hijos jugar, algo en sus ojos brillaba, como si encontrara en ellos la fuerza para seguir adelante. Ana fue la primera en conocer la historia de Mariana. Un día, después de servirles la comida, se sentó junto a ella y comenzaron a hablar. Mariana le contó cómo había terminado en la calle. Era una historia de malas decisiones, pero también de circunstancias injustas. Había perdido su empleo debido a recortes, y luego, el costo del alquiler había sido demasiado para ella. Se quedó sin casa, sin opciones, y con 2 pequeños que dependían de ella. Pero a pesar de todo, Mariana nunca dejó de luchar. Solo quiero encontrar un trabajo estable, le dijo a Ana una tarde, y algún día quiero tener un hogar para mis hijos, un hogar donde puedan sentirse seguros. Ana se conmovió profundamente con la historia de Mariana. Sabía que el refugio podía ofrecerle comida, consuelo y compañía, pero también quería ayudarla a cumplir ese sueño de estabilidad. Unos días después, Ana le contó a Gabriel la historia de Mariana y su deseo de encontrar trabajo. Gabriel la escuchó atentamente y luego dijo, ¿por qué no le damos una oportunidad aquí? Sé que no es mucho, pero podríamos ofrecerle un puesto en la cocina o ayudando con la limpieza. Al menos, sería un comienzo. Ana sonrió. Sabía que Gabriel no dejaría que una oportunidad como esa pasara sin hacer algo al respecto. Se acercaron a Mariana al día siguiente y le hicieron la propuesta. Cuando le dijeron que podría trabajar en el refugio, Mariana no pudo evitar llorar. Fue un llanto de alivio, de esperanza, de saber que al fin algo bueno estaba ocurriendo en su vida después de tanta oscuridad. Aceptó el trabajo de inmediato, y desde ese día, comenzó a ayudar en la cocina, siempre con una sonrisa en el rostro. Los hijos de Mariana también comenzaron a ser parte de la pequeña comunidad del refugio. Los otros voluntarios se encariñaron rápidamente con ellos, y se convirtió en algo común ver a los pequeños corriendo entre las mesas, mientras Mariana trabajaba. Se respiraba un ambiente de familia, un lugar donde todos se apoyaban, donde los problemas eran compartidos y las alegrías celebradas en conjunto. Una tarde, mientras Gabriel estaba organizando unos documentos en su oficina improvisada en el refugio, recibió una llamada inesperada. Era David, el empresario que había estado colaborando desde hacía meses. David tenía una propuesta. Gabriel, he estado pensando en algo. Tengo un pequeño edificio que no estoy usando y me gustaría cederlo para que más familias como la de Mariana puedan tener un techo. No sería nada lujoso, pero al menos podrían tener un lugar seguro para comenzar de nuevo. ¿Qué piensas? Gabriel se quedó en silencio por un momento, impactado por la propuesta. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro. David, eso sería increíble. No puedo creer que estés dispuesto a hacer algo tan grande. David respondió con humildad, lo único que hago es devolver un poco de lo que la vida me ha dado. Y ver lo que has hecho en el refugio, me ha inspirado a hacer más. La noticia del edificio disponible corrió rápidamente entre los voluntarios y las familias que asistían al refugio. Era un edificio pequeño, pero estaba lo suficientemente cerca como para que quienes vivieran allí pudieran seguir asistiendo al comedor y colaborando si así lo querían. Gabriel y Ana trabajaron juntos para preparar el lugar, arreglar lo que fuera necesario y asegurarse de que cada pequeño apartamento estuviera listo para recibir a sus nuevos inquilinos.
Mariana fue una de las primeras en recibir las llaves. Cuando Gabriel se las entregó, ella no pudo contener las lágrimas. Esto es más de lo que podría haber soñado. Gracias, señor Gabriel, gracias por todo. Gabriel la miró y le respondió con suavidad, no tienes nada que agradecer, Mariana. Todos merecemos una oportunidad. Y esto es solo el comienzo. Los días pasaron, y el pequeño edificio comenzó a llenarse de vida. Se escuchaban risas, el bullicio de los niños jugando, el sonido de las conversaciones entre los nuevos vecinos. Había algo especial en ese lugar, algo que era difícil de describir. Era como si la esperanza hubiera encontrado su hogar allí, como si todas esas personas que habían vivido en la desesperanza por tanto tiempo finalmente tuvieran una razón para creer en un futuro mejor. Para Gabriel, todo esto era un sueño hecho realidad, uno que nunca habría imaginado al comienzo de su experimento. Había comenzado queriendo entender que se sentía estar en la posición de los más vulnerables, y ahora se encontraba liderando un movimiento que había transformado vidas. No solo había cambiado las vidas de las personas que recibían ayuda, sino también las de aquellos que la brindaban. Cada voluntario, cada trabajador del restaurante, cada persona que había decidido ser parte del refugio lo hacía porque entendían que, juntos, podían hacer una diferencia. Ana, por su parte, había asumido su nuevo rol con una pasión inquebrantable. Ya no solo era la supervisora de un restaurante, ahora era la coordinadora de un proyecto comunitario, alguien que los demás miraban con admiración y respeto. Ana había encontrado su propósito, y eso la hacía más feliz de lo que jamás había imaginado. Sabía que su vida no había sido fácil, y que había enfrentado muchos obstáculos, pero cada día que veía a las familias reunidas en el refugio, sabía que todo había valido la pena. Una tarde, mientras Ana estaba organizando los suministros en la despensa, Gabriel se acercó a ella. Ana, comenzó, he estado pensando en cómo todo esto comenzó, en ese primer día cuando te vi atendiendo a un mendigo, que no sabías que era yo. Ana rió tímidamente, recordando aquel momento lleno de nervios. Nunca pensé que todo esto terminaría así, señor Gabriel. A veces aún me parece un sueño. Gabriel asintió, con una sonrisa melancólica. A veces, los pequeños gestos desencadenan grandes cambios. Y lo que hiciste ese día, fue el comienzo de algo hermoso. Por eso, quería decirte algo, quiero que te hagas cargo oficialmente de El Refugio. Yo siempre estaré aquí para ayudarte, pero este lugar tiene tu alma, Ana. Eres tú quien ha hecho que todo funcione, y sé que estarás a la altura de cualquier desafío. Ana se quedó en silencio, completamente abrumada por las palabras de Gabriel. Era un momento que jamás habría imaginado, ser la responsable de un proyecto tan importante, de algo que significaba tanto para tantas personas. Miró a Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, y solo pudo decir, gracias. Prometo que haré todo lo posible por estar a la altura. Y así, el refugio continuó creciendo bajo la guía de Ana. Se convirtió en un lugar donde las personas podían encontrar más que comida y refugio, podían encontrar oportunidades, apoyo y, sobre todo, esperanza. Las historias de superación y las segundas oportunidades se multiplicaban, y el impacto se extendía a la comunidad en general. El pequeño edificio que David había ofrecido también se llenó por completo, y las familias comenzaron a construir un verdadero hogar allí. Mariana, que había sido la primera en mudarse, se convirtió en una figura clave para los demás residentes. Había encontrado un trabajo estable y seguía ayudando en el refugio cada vez que podía. Sus hijos estaban más felices que nunca, y por primera vez, Mariana se sentía en paz. Gabriel observaba todo esto desde cierta distancia, permitiendo que el proyecto creciera de manera orgánica, sabiendo que estaba en las mejores manos. Había comenzado con la idea de hacer un simple experimento, y había terminado siendo parte de una comunidad que cambiaba vidas.
Y mientras se paraba en la puerta del refugio, viendo cómo Ana organizaba a los voluntarios, cómo Mariana ayudaba a otros y cómo los niños corrían por el lugar llenando el aire de risas, supo que no había nada más valioso que eso. Gabriel entendió que, aunque su restaurante era exitoso, el verdadero legado que quería dejar era un lugar donde todos fueran bienvenidos, donde nadie se sintiera solo y donde cada persona tuviera una oportunidad de empezar de nuevo. El invierno llegó a la ciudad, trayendo consigo frías ráfagas de viento y noches largas y heladas. Para muchas personas que vivían en la calle, estas eran las peores épocas del año. Sin embargo, el refugio había comenzado a brillar como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Gabriel se aseguraba de que nadie pasara frío, organizando colectas de abrigos y mantas para aquellos que no tenían dónde ir. Las noches de invierno se llenaban con el calor de las sopas humeantes, el aroma del pan recién horneado y las risas de aquellos que, por un momento, encontraban consuelo en compañía de otros. En una de esas noches, cuando la nieve caía suavemente cubriendo las calles, Gabriel recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, con una figura algo encorvada y un bastón desgastado, entró lentamente al refugio. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas y su mirada mostraba un cansancio antiguo, pero detrás de sus ojos se notaba también una chispa de curiosidad y esperanza. Ana fue la primera en acercarse, como siempre hacía con cada nuevo visitante. «Bienvenido, señor». «¿Le gustaría un poco de sopa caliente?», preguntó Ana, con su sonrisa cálida y tranquilizadora. El hombre asintió lentamente, y mientras se sentaba en una de las mesas, Ana fue rápidamente por un plato de sopa y un poco de té para calentarlo. Al regresar, se sentó a su lado, intentando iniciar una conversación. «¿Cuál es su nombre, señor?», preguntó con suavidad. El hombre levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Ana, y después de un momento de silencio, dijo: «Me llamo Eduardo». Ana asintió, y con paciencia, comenzó a hablarle sobre el lugar y sobre cómo el refugio estaba allí para todos. Eduardo parecía escucharla atentamente, pero había algo en su mirada que indicaba que su mente estaba en otro lugar, en otros tiempos. A medida que pasaban los días, Eduardo regresaba cada noche al refugio. Siempre se sentaba en la misma mesa, y siempre agradecía de manera educada la comida que le servían. Pero poco a poco, comenzó a abrirse. Gabriel también se había dado cuenta de la presencia de este nuevo visitante. Había algo en el que le recordaba a su propio abuelo, un hombre que siempre había llevado consigo una sabiduría tranquila y palabras medidas. Gabriel decidió acercarse un día, llevándole un plato de guiso que acababan de preparar. «Buenas noches, Eduardo», dijo Gabriel, mientras colocaba el plato frente al hombre. Eduardo lo miró, con una leve sonrisa en su rostro, y asintió. «Gracias, hijo. Cada noche me siento más agradecido por este lugar, pero me pregunto qué fue lo que los llevó a hacer algo así. No es común encontrar personas que se preocupen de esta manera por los demás». Gabriel se sentó frente a Eduardo, con una sonrisa también. «Supongo que todo comenzó con la curiosidad», respondió. «Quería entender lo que otros vivían, y me di cuenta de que el mundo necesita más lugares como este. Lugares donde las personas puedan sentir que pertenecen, aunque sea solo por un momento». Eduardo se quedó en silencio, mirando el plato frente a él. Luego levantó la vista y dijo algo que tomó a Gabriel por sorpresa. «Yo solía tener un lugar al que pertenecía. Era un pequeño taller, donde hacía muebles. Pasaba horas allí, trabajando con la madera, creando cosas que otros podían usar, y cada pieza que hacía la hacía con amor. Pero la vida tiene formas extrañas de cambiar de un momento a otro. Perdí a mi esposa, luego mi taller, y cuando me di cuenta, ya no tenía nada. Pero al entrar aquí, veo algo que había olvidado, la bondad de los demás». Las palabras de Eduardo resonaron en Gabriel. Esa noche, después de cerrar el refugio, Gabriel no pudo dejar de pensar en lo que Eduardo le había dicho.
Se dio cuenta de que había muchas personas como él, que tenían talentos, que habían trabajado toda su vida, y que de repente se encontraban sin un propósito, sin un lugar. Esa idea lo persiguió durante días, hasta que finalmente decidió que era momento de dar otro paso. Una mañana, Gabriel convocó a Ana y a David para discutir una nueva idea. Estaban sentados en la pequeña oficina, con papeles y tazas de café repartidas sobre la mesa. He estado pensando en Eduardo y en todas las personas que vienen a El Refugio. Muchos de ellos tienen talentos, habilidades que podrían aprovechar si tuvieran la oportunidad, comenzó Gabriel, y pensé, ¿por qué no crear un taller comunitario? Un lugar donde puedan trabajar, crear, aprender. Un lugar donde puedan recuperar el sentido de propósito. Ana se quedó mirando a Gabriel por un momento, sorprendida, y luego sonrió. Eso sería increíble, señor Gabriel. Muchos de los que vienen aquí tienen tanto que ofrecer, solo necesitan un poco de apoyo para levantarse. David también asintió, entusiasmado. Podríamos utilizar parte del edificio que habilitamos para las familias. Hay un espacio grande que podríamos convertir en un taller. Estoy seguro de que muchas personas querrán ayudar a financiarlo. Y así fue como nació la idea del taller comunitario. Se corrió la voz entre los voluntarios y los residentes del pequeño edificio, y pronto comenzaron a llegar herramientas, donaciones de madera y otros materiales. Eduardo fue el primero en involucrarse. Gabriel lo invitó personalmente a ser parte del proyecto, y cuando le explicó la idea, los ojos de Eduardo se llenaron de emoción. ¿Un taller? Después de tanto tiempo, murmuró Eduardo, con la voz temblorosa. No sé si aún soy capaz, pero me encantaría intentarlo. El taller comunitario se convirtió en una extensión del refugio. Cada día, personas de todas las edades llegaban allí para aprender a trabajar la madera, a construir muebles sencillos, a crear cosas que podían usar y vender. Eduardo se convirtió en el maestro del taller. Enseñaba con paciencia, explicando cada detalle, cada técnica, mientras los demás lo escuchaban con atención. Era como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que pensaba perdida para siempre. Un día, mientras Gabriel observaba a Eduardo enseñando a un grupo de jóvenes cómo ensamblar una silla, se dio cuenta de la transformación que había ocurrido. Eduardo ya no era el hombre encorvado y cansado que había entrado a El Refugio aquella fría noche de invierno. Ahora caminaba con una postura más recta, con una energía renovada, y sus ojos brillaban con un propósito claro. Cada vez que uno de los jóvenes terminaba una pieza, Eduardo los felicitaba con una sonrisa, y se podía ver en sus rostros el orgullo de haber logrado algo con sus propias manos. El taller comenzó a producir muebles que luego se vendían en mercados locales, y todo lo recaudado se utilizaba para mantener el refugio y ayudar a más personas. Algunos de los jóvenes que aprendieron con Eduardo incluso consiguieron trabajos en carpinterías locales, llevando consigo no solo las habilidades que habían aprendido, sino también la confianza de saber que podían cambiar su vida con sus propias manos. Mariana también se unió al taller. Descubrió que tenía un talento especial para la pintura, y comenzó a decorar algunos de los muebles con colores vivos y diseños alegres. Los muebles pintados por Mariana se convirtieron en los más populares del mercado, y pronto recibió encargos especiales. Cada vez que pintaba una nueva pieza, sus hijos lo observaban, con los ojos llenos de admiración. Por primera vez, Mariana se sentía verdaderamente orgullosa de sí misma, sabiendo que estaba creando algo hermoso para los demás. Gabriel, Ana y David continuaron trabajando juntos, viendo cómo el refugio y el taller comunitario se convertían en algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Se habían propuesto cambiar vidas, y ahora veían los frutos de su esfuerzo en cada sonrisa, en cada pieza de madera transformada, en cada plato caliente servido. El refugio ya no era solo un lugar para comer. Se había convertido en una comunidad vibrante, un lugar donde las personas se apoyaban mutuamente, donde podían redescubrir sus talentos,
donde podían encontrar una nueva razón para levantarse cada mañana. Y Gabriel, cada vez que veía a Ana organizando a los voluntarios, a Eduardo enseñando en el taller, a Mariana pintando con sus hijos cerca, sabía que habían logrado algo verdaderamente especial. Una noche, cuando el sol se estaba poniendo y el refugio se preparaba para cerrar, Gabriel se paró frente a la puerta, mirando el bullicio dentro del comedor. Ana se acercó y se quedó a su lado, ambos en silencio, observando la escena. Finalmente, Gabriel habló: nunca imaginé que todo esto comenzaría con una simple prueba, disfrazándome de mendigo por un día. Ana rió suavemente y asintió. A veces, las cosas más pequeñas llevan a los cambios más grandes, dijo. Gabriel miró a Ana, sonriendo con gratitud. Y todo esto también fue gracias a ti, Ana. A tu corazón y a tu voluntad de ayudar cuando nadie miraba. Has sido el alma de el refugio desde el principio. Ana bajó la mirada, un poco sonrojada, y luego lo miró de nuevo, con firmeza. Y lo seguiré siendo, señor Gabriel. Porque este lugar es más que un refugio, es un hogar para todos los que lo necesitan. Gabriel asintió, y ambos se quedaron en silencio, viendo cómo el comedor se llenaba de risas, conversaciones y el calor del hogar que habían construido juntos. Porque, al final, lo que verdaderamente transforma el mundo no son los grandes gestos, sino los pequeños actos de bondad, aquellos que nacen de un corazón dispuesto a ayudar, incluso cuando nadie parece estar mirando. Pasaron las estaciones, y el refugio seguía creciendo, evolucionando con cada nuevo desafío y cada nueva oportunidad. El proyecto ya era conocido por toda la ciudad, y había comenzado a recibir visitas de personas que querían saber más sobre cómo funcionaba, inspiradas por la transformación que habían visto en las vidas de aquellos que acudían allí. Una de esas visitas fue especialmente significativa. Una mujer de mediana edad, bien vestida, con expresión seria pero cálida, se presentó un día en el refugio. Se llamaba Elena y era directora de un centro comunitario en otra ciudad cercana. Elena había escuchado sobre el refugio a través del reportaje que salió en televisión meses atrás, y se sintió profundamente conmovida por la historia de Gabriel y Ana. Sabía que lo que estaban haciendo allí era algo que su comunidad también necesitaba. Al encontrarse con Gabriel y Ana, no tardó mucho en compartirles su historia y la situación de su comunidad, donde la pobreza y la falta de oportunidades eran una constante. Quisiera aprender de ustedes, ver cómo lo hicieron para construir algo así y replicarlo allá, en mi ciudad, dijo Elena con honestidad. Gabriel y Ana intercambiaron una mirada, ambos sabiendo lo importante que podía ser compartir lo que habían aprendido. Gabriel le ofreció un recorrido por el refugio, mientras le contaba sobre los comienzos humildes y cómo todo se había construido paso a paso. Elena estaba impresionada, no solo por la organización y la estructura del lugar, sino por el ambiente acogedor y el espíritu de comunidad que impregnaba cada rincón. Era más que un lugar donde se brindaba ayuda, era un lugar donde se reconstruían vidas. Lo más importante, explicó Ana mientras pasaban por el taller comunitario donde Eduardo estaba enseñando a unos jóvenes a trabajar con la madera, es que todos aquí tienen un propósito. No se trata solo de recibir algo, se trata de contribuir, de encontrar un sentido. Y eso es lo que les da la fuerza para seguir adelante. Elena observó a Eduardo, con las manos manchadas de polvo y los ojos llenos de energía, y supo que esa era la clave. No se trataba de caridad, se trataba de brindar las herramientas para que cada persona pudiera cambiar su propia realidad. Gabriel y Ana decidieron ayudar a Elena a crear un proyecto similar en su comunidad. Compartieron con ella cada detalle de cómo habían comenzado, las dificultades que enfrentaron y las soluciones que encontraron. Gabriel también ofreció visitar su comunidad personalmente para conocerla y ayudarla a desarrollar un plan específico que pudiera funcionar allí. No hay una fórmula perfecta, le dijo Gabriel, pero lo más importante es comenzar y estar dispuesto a escuchar, aprender y adaptarse a las necesidades de cada persona.
Elena se fue con el corazón lleno de esperanza y con una visión clara de lo que podría hacer en su propia comunidad. Semanas más tarde, organizó un evento en su centro comunitario, al cual invitó a Gabriel y a Ana para que compartieran sus experiencias. Gabriel, que no solía disfrutar estar frente a multitudes, aceptó porque sabía que la historia del refugio podía inspirar a otros a actuar. Ana lo acompañó, y juntos viajaron a la ciudad de Elena para conocer de cerca la situación y hablar sobre su experiencia. El evento fue un éxito. Personas de toda la comunidad se acercaron a escuchar la historia del refugio, y muchos de ellos se mostraron interesados en ser voluntarios, en colaborar y en empezar algo similar. Gabriel habló con honestidad sobre sus miedos y dudas al principio, sobre cómo no sabía si podría hacer una verdadera diferencia, y sobre cómo todo cambió cuando comprendió que no se trataba de grandes gestos, sino de pequeños actos de bondad que se acumulaban hasta formar algo mucho más grande. Lo que aprendí, dijo Gabriel ante la audiencia, es que no se trata de salvar al mundo entero, se trata de cambiar el mundo de una sola persona a la vez. Y si cada uno de nosotros hace eso, juntos podemos lograr grandes cosas. Las palabras de Gabriel resonaron en todos los presentes, y muchos de ellos se acercaron después del evento para expresar su deseo de ayudar, de formar parte del cambio. Ana, por su parte, habló con algunos jóvenes sobre el taller comunitario, alentándolos a aprender nuevas habilidades y a ser parte de un proyecto que no solo les brindaría conocimientos, sino también esperanza. El regreso al refugio después del evento en la comunidad de Elena fue un momento de reflexión para Gabriel y Ana. Mientras viajaban de vuelta a casa, Gabriel miró por la ventana del tren, viendo los paisajes pasar, y se sintió lleno de gratitud. Nunca pensé que nuestra pequeña idea podría llegar tan lejos, le dijo a Ana. Ella sonrió, con una mirada llena de complicidad. Porque no es solo nuestra idea, señor Gabriel. Es de todos los que han pasado por el refugio. Cada persona que ha entrado aquí ha dejado algo de sí, y eso es lo que lo ha hecho crecer. Al llegar al refugio, fueron recibidos con alegría por todos. Eduardo estaba ansioso por mostrarles un nuevo proyecto en el que habían estado trabajando en el taller, una serie de mesas y sillas que planeaban donar a una escuela local que necesitaba mobiliario. Mariana también estaba emocionada, mostrándoles los nuevos diseños que había pintado en los muebles, llenos de colores vivos y motivos florales que hablaban de esperanza y renovación. Gabriel se sintió abrumado por la emoción. Cada rincón del lugar estaba lleno de vida, de historias que se entrelazaban y creaban algo maravilloso. Decidió entonces que había llegado el momento de dar otro paso más. Quiero que el refugio también sea un lugar de aprendizaje formal, les dijo un día a Ana y a David mientras discutían nuevos proyectos. No solo un lugar donde aprendan oficios, sino también donde puedan aprender a leer, escribir, hacer matemáticas, algo que los prepare para enfrentarse al mundo de una mejor manera. David asintió con entusiasmo, siempre dispuesto a apoyar cualquier nueva iniciativa que beneficiara a la comunidad. Podemos traer voluntarios que quieran enseñar, incluso buscar apoyo de algunas escuelas locales. Creo que podría ser algo increíble, dijo. Ana estaba completamente de acuerdo. Sabía que muchos de los que llegaban al refugio habían tenido que abandonar la escuela, que nunca habían tenido la oportunidad de completar su educación. Poder ofrecerles esa posibilidad era un regalo inmenso. Así, el refugio comenzó a transformarse también en un centro de aprendizaje. Se habilitó una de las salas para convertirla en un aula, con pizarras, mesas y sillas. David contactó a algunos maestros jubilados que estaban dispuestos a ofrecer su tiempo como voluntarios, y pronto, las clases comenzaron. Había un grupo de jóvenes que quería aprender a terminar la educación básica, pero también había adultos mayores, como Eduardo, que se sentaron en esas clases con el mismo entusiasmo que los más jóvenes. Una tarde, mientras Gabriel observaba la clase desde la puerta, vio a Eduardo con una expresión concentrada, copiando cuidadosamente las palabras que la maestra escribía en la pizarra.
Eduardo levantó la vista y se encontró con la mirada de Gabriel. Sonrió, una sonrisa llena de orgullo, y Gabriel sintió que el corazón se le llenaba de alegría. Sabía que estaba presenciando un milagro. Personas que habían perdido la esperanza ahora la recuperaban, paso a paso, y construían una vida llena de nuevas posibilidades. Mariana también decidió asistir a las clases. Se sentía emocionada de aprender cosas que nunca había tenido la oportunidad de estudiar antes. Sus hijos, que ahora asistían a la escuela local gracias al apoyo del refugio, también la alentaban. «Mamá, algún día podremos estudiar juntos», le decía su hijo mayor, y Mariana sentía que el corazón se le hinchaba de orgullo. Sabía que estaba construyendo un futuro diferente para ellos, y que cada día era una oportunidad para seguir creciendo. Las noches en el refugio se llenaron de conversaciones sobre los temas que habían aprendido durante el día. Los voluntarios se unían a esas charlas, y la sensación de comunidad era más fuerte que nunca. Todos se apoyaban mutuamente, todos celebraban los logros de cada uno, y todos sabían que estaban construyendo algo que iba mucho más allá de las paredes del lugar. El taller comunitario, el comedor, el aula, cada rincón del refugio contaba una historia de superación, de esperanza, de personas que habían decidido ser parte del cambio. Y Gabriel, que había comenzado todo esto simplemente con la idea de entender la vida desde otra perspectiva, sabía que había encontrado su propósito. Una noche, mientras Gabriel y Ana cerraban el lugar después de un largo día, se quedaron un momento en la puerta, viendo las luces de la ciudad en la distancia. «Ana», comenzó Gabriel, «esto que hemos construido aquí, es más de lo que jamás hubiera soñado. Pero lo más importante es que es solo el principio. Sé que el refugio crecerá aún más, y sé que tú estarás aquí para liderarlo cuando yo ya no pueda». Ana lo miró, con una mezcla de sorpresa y emoción. «Señor Gabriel, usted siempre será parte de el refugio. Todo esto es gracias a usted». Pero Gabriel negó con la cabeza, con una sonrisa cálida. «No, Ana. Esto es gracias a todos nosotros. Cada persona que ha entrado aquí, cada persona que ha aportado algo, cada pequeño gesto, eso es lo que ha hecho crecer el refugio. Y tú eres su alma. Nunca lo olvides». Ana sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, y asintió lentamente. Sabía que Gabriel tenía razón. El refugio no era de una sola persona, era de todos. Era el resultado de la bondad, del trabajo duro y del deseo de cambiar el mundo, una vida a la vez. Y así, mientras las luces del lugar se apagaban y la noche cubría la ciudad, Gabriel y Ana se quedaron un momento más, en silencio, sabiendo que lo que habían creado era solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque el verdadero cambio comienza cuando cada uno de nosotros decide dar ese pequeño paso, cuando decidimos ayudar sin esperar nada a cambio, y cuando comprendemos que la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que tenemos. El tiempo continuó su marcha, y el refugio se fue convirtiendo en un pilar fundamental para la comunidad. La pequeña semilla que Gabriel había plantado había crecido, transformándose en algo más grande de lo que nadie habría podido prever. No solo ofrecía comida y un techo, era un espacio de oportunidades, de aprendizaje, de sanación para quienes lo necesitaban. Pero había algo más que Gabriel y Ana querían hacer, algo que aún faltaba: expandir la idea del refugio a más lugares, no solo en su ciudad, sino también en otras comunidades que lo necesitaban. Fue entonces cuando llegó una carta que cambiaría el rumbo del proyecto. Era de una organización benéfica nacional que había oído hablar del refugio y se interesaba en conocerlo. Querían ofrecer su apoyo financiero y colaborar para replicar el modelo en otras ciudades. Al leer la carta, Gabriel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. No estaba acostumbrado a trabajar con grandes organizaciones, y siempre había querido mantener el refugio fiel a sus principios, alejado de cualquier interés que pudiera corromper su esencia. Después de discutirlo con Ana y David,
Gabriel decidió responder la carta e invitar a los representantes de la organización a conocer el refugio de primera mano. Semanas después, llegaron al lugar 3 personas de la organización, lideradas por una mujer llamada Sofía. Sofía era enérgica y apasionada por el trabajo social. Al entrar, se quedó maravillada con el ambiente del lugar, las risas de los niños que jugaban, el sonido de los martillazos en el taller y las clases que se impartían en el aula. Todo esto es increíble, dijo Sofía, observando cada rincón con admiración. Nosotros hemos apoyado muchos proyectos comunitarios, pero hay algo diferente en el refugio. Es el espíritu que se siente aquí, la verdadera conexión entre las personas. Gabriela sintió, entendiendo perfectamente lo que Sofía quería decir. Sabía que el éxito del refugio no estaba en las instalaciones ni en el dinero, sino en el amor y la dedicación que cada persona aportaba. Durante la reunión, Sofía expresó su deseo de replicar el modelo del refugio en diferentes comunidades del país. La organización podía ofrecer el apoyo financiero necesario, pero querían que Gabriel y Ana ayudaran a liderar el proceso, compartiendo sus experiencias y guiando a otros en el camino. Queremos crear una red de refugios, dijo Sofía, lugares donde cada persona que lo necesite pueda encontrar lo que ustedes han logrado aquí, un hogar, una oportunidad, una razón para seguir adelante. Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Gabriel y Ana. Ambos sabían lo que significaría aceptar esta propuesta, implicaba un compromiso aún mayor, dedicar más tiempo y energía, pero también ofrecía la posibilidad de expandir el impacto, de llegar a cientos, tal vez miles de personas que lo necesitaban desesperadamente. Después de discutirlo cuidadosamente con David y el resto del equipo, decidieron aceptar. El refugio había sido un lugar de transformación para tantas personas, y ahora era momento de llevar esa misma esperanza a otros lugares. Sofía y su equipo se comprometieron a trabajar de la mano con Gabriel y Ana, asegurándose de que cada nuevo refugio mantuviera los mismos principios y el mismo espíritu de comunidad y solidaridad. Así comenzó una nueva etapa para Gabriel, Ana, y todos los que habían sido parte del refugio desde el principio. Se seleccionaron varias comunidades para iniciar los nuevos proyectos, y Gabriel y Ana comenzaron a viajar, reuniéndose con líderes locales, compartiendo sus historias y ayudando a construir los nuevos espacios. Uno de los primeros lugares en los que comenzaron fue una comunidad rural donde muchas personas habían perdido sus empleos y sus hogares debido a la crisis económica. Al llegar a esa comunidad, Gabriel y Ana se encontraron con una realidad que les resultaba dolorosamente familiar: personas sin recursos, sin oportunidades, con miradas llenas de cansancio. Sin embargo, también vieron la misma chispa de esperanza que habían visto en Eduardo, en Mariana, en tantos otros que habían pasado por el refugio. Sabían que podían marcar la diferencia allí, y comenzaron a trabajar de inmediato. Gabriel y Ana pasaron semanas en el lugar, ayudando a construir las instalaciones, motivando a los voluntarios y estableciendo las bases del nuevo refugio. Con la ayuda de la organización benéfica, lograron acondicionar un espacio para el comedor comunitario, un taller donde las personas podían aprender oficios, y un aula donde se ofrecerían clases para los más jóvenes y también para los adultos que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar. En esos días, conocieron a una mujer llamada Rosa, quien se convirtió en el rostro de la lucha y la esperanza en aquella comunidad. Rosa era madre de 3 hijos, y había perdido todo cuando la fábrica donde trabajaba cerró de un día para otro. Se había mudado a la comunidad rural buscando trabajo en el campo, pero las oportunidades eran escasas y los recursos limitados. Cuando se enteró de que un grupo estaba construyendo un centro comunitario en el pueblo, no dudó en presentarse y ofrecer su ayuda, aunque fuera para cargar ladrillos o limpiar. Ana se encontró con Rosa mientras organizaban las primeras provisiones para el comedor. «Hola, ¿te gustaría ayudarnos con esto?», le preguntó Ana, sonriendo. Rosa asintió de inmediato, y mientras trabajaban juntas, comenzaron a conversar. Rosa le contó su historia,
sus luchas y sus esperanzas. Ana sintió una profunda conexión con ella, recordando los primeros días en los que había comenzado a trabajar en el restaurante de Gabriel, sin saber que eso cambiaría su vida para siempre.